Lleva como título, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y está basado en Juan capítulo 13, versículo 34-35. Sé que quizá muchos de nosotros ya hemos estudiado acerca de este tema y acerca de estos textos, pero en la experiencia que estamos teniendo en la Iglesia del Señor aquí en Colombia, hay una gran devastación por culpa del engaño de nuestro enemigo, del enemigo del alma, que hace creer que todos aquellos que nos bautizamos ya tenemos asegurada la salvación, sin hacer el menor esfuerzo, sin esforzarnos lo suficiente para atraer la misericordia de Dios o para transformar nuestras vidas. Algunos consideran la eternidad como una obligación de parte de Dios para con los seres humanos, sin importar lo que hagan. Para ellos ya consideran que son merecedores del cielo por el solo hecho de estar en la tierra. Pero entonces, a la luz de las Escrituras, quisiera que compartiéramos un poco acerca de lo que el Señor está implicando en estos pasajes. En Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bien, esta es una gran tarea, una ardua tarea que tenemos, y me encantó una de las frases que entonaban los hermanos en el primer himno. Dice, los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Somos nosotros los llamados, los escogidos y los enviados por Dios a mostrarle al mundo que hay un camino diferente, que hay un camino de paz, un camino de amor y un camino de vida eterna. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La prueba que el mundo requiere en este tiempo de tanta oscuridad, en este tiempo de tanta proliferación de organizaciones de los hombres, y muchas veces también de personas que, conociendo la verdad, se dejan inflar por los pensamientos humanos y se les olvida que nuestro tiempo en esta tierra es limitado y que el propósito del Señor al haber enviado a su Hijo es justamente enseñarnos el camino que nos conducirá a la vida eterna. He tenido la oportunidad en varias ocasiones de enseñar acerca de lo que se requiere para ser un discípulo del Señor, y con ustedes estudiamos una vez acerca de requisitos para ser un discípulo a la luz de los evangelios de Lucas y Mateo. Y en Lucas capítulo 9, versículos 23 al 26 hablábamos de negarse a sí mismo, de tomar la cruz y seguir al Señor. En Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, también hablábamos acerca de algunos requisitos que él dice: si usted está trabajado, si está angustiado, si está cargado y preocupado, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eran algunos puntos que exponíamos en un estudio anterior, haciendo alusión de lo importante que es llegar a ser un discípulo del Señor. En la tierra vamos a encontrar un sinnúmero de personas que pretenden ser discípulas del Señor. Pero ¿qué es un discípulo en realidad? Un discípulo es un individuo que anhela ser como su maestro. Según nuestra capacidad y entendimiento, es posible que cada uno de nosotros note que le falta algún factor importante para mostrarse como un verdadero discípulo de Cristo. Todos tenemos situaciones y luchas particulares que el Señor contempla para ayudarnos y sacarnos a flote tras su perfecto ejemplo como maestro. Ninguno somos producto terminado. Todos estamos tratando de alcanzar esa estatura de ese varón perfecto. Todos estamos tratando de corregir aquellas deficiencias que tenemos aún en este proceso que nos lleva a la vida eterna. Tenemos la oportunidad de observar a la luz de las Escrituras que el Señor reveló absolutamente todo lo que usted y yo requerimos para alcanzar el cielo. Hay una posible clasificación para que nosotros empecemos a identificarnos, como a entrar un poco
en consenso de lo que el Espíritu Santo dice y también lo que quizá el enemigo del alma quiere hacernos creer. Una posible clasificación acerca de los discípulos. Los que no son discípulos del Señor no tienen la intención de seguir al Señor. Ellos son los fríos. Aquellos que quizá hablan de Dios, pero en su corazón no tienen el deseo de acercarse a Dios. Entonces podríamos clasificarlos como los fríos. Los segundos, dice, los discípulos irreales tienen una relación superficial con Cristo. Dicen seguirle, pero nunca lo buscan. Estos serían los tibios, ¿sí? Muchos en las congregaciones donde usted y yo quizás somos miembros, encontramos personas que asisten, pero nunca tienen un compromiso. Asisten, pero nunca se les ve el deseo de buscar ser mejores, nunca se les ve el deseo de comprometerse con su salvación. Y los terceros, que podrían ser, entonces les decía que hay una posible clasificación para aquellos que se consideran discípulos del Señor. Los primeros son los que no son discípulos del Señor y no tienen la intención de seguir al Señor, eso los consideraremos fríos. Los segundos, los discípulos irreales, tienen una relación superficial con Cristo, dicen seguirle pero nunca lo buscan. Me he referido a este tipo de personas que son tibias, aquellas personas que tienen una relación unilateral con Dios, no tienen una relación bilateral, tienen simplemente una relación considerando que ellos pueden demandar de Dios, pueden hablar de Dios, pero no le quieren obedecer, no le quieren buscar, no se quieren sujetar a sus preceptos, no quieren sufrir por causa de Cristo, no quieren arriesgar nada por causa de su salvación. Y los terceros son los discípulos verdaderos del Señor, los que lo buscan y le siguen con sinceridad. Aquellos los llamaremos calientes. Entonces, usted y yo tendremos que emprender el autoexamen que nos dice allá 2 Corintios 13:5, cuando nos dice que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Cada uno de nosotros puede examinar su condición, porque lo que está en juego, mis queridos y amados hermanos, es nuestra vida eterna, un lugar junto al Señor en la eternidad. Nosotros no sabemos qué día hemos de partir y por eso es imperante que nosotros seamos redarguidos, seamos exhortados y no nos confiemos con hacer un poquito, sino que recordemos que el Señor espera de usted y de mí que lo tengamos en el primer lugar. El hermano Juan García nos hablaba acerca del amor agapao y nos estaba expresando lo que significaba ese amor. Agapao y el correspondiente nombre ágape constituyen la palabra característica del amor de Cristo. No es el amor de los sentimientos, de afecto, de cariño, sino del intelecto y de la voluntad, ¿sí? El amor agapao es invencible, no obstante lo que otros digan o hagan, nuestro amor, buena voluntad, debe ser constante. Con esta actitud podemos amar aún a los enemigos. Allá en Mateo capítulo 5, versículo 44, el Espíritu Santo a través de Mateo nos deja ver las palabras de Jesús desde el versículo 44 al versículo 48. En el versículo 44 dice el Espíritu Santo, Mateo 5, 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí, hermanos, me llama mucho la atención que el Espíritu Santo nos redarguye, nos exhorta a examinar cuál es ese tipo de amor que estoy sintiendo por mis hermanos, de qué manera estoy expresando el amor que digo tener en mi corazón. Este amor, como bien lo decía el hermano Juan García, no se trata simplemente de un sentimiento, sino es algo que trasciende, es algo que no depende de lo que el otro haga, sino es algo que yo he decidido, porque el amor es una decisión como la que tuvo Jesús por nosotros, que decidió descender del cielo para darnos a usted y a mí la vida eterna. Este amor que no se bastó simplemente por lo que yo podría dar,
sino que el Señor se entregó con el propósito de que yo pudiera ser conquistado por su amor, de que yo pudiese ser conquistado por su misericordia, de que yo pudiese ser conquistado por su sacrificio, por su entrega. Él lo hizo todo desinteresadamente. De esa misma manera es que Él pide que usted y yo lleguemos a amar. Por eso en Juan nos dice que amemos como Él nos enseñó a amar. Ese es el nuevo mandamiento que Él nos deja. No porque en realidad usted y yo no sepamos cuál es el mandamiento, sino porque estando en el mundo usted y yo no percibíamos esa manera de amar. Usted y yo no teníamos en nuestro corazón y en nuestra mente ese amor desprendido, desinteresado, sino que nosotros amábamos justamente como nos lo refleja el Espíritu Santo a través de Mateo. Entonces, ¿cómo amábamos? Amábamos a quien nos amaba, saludábamos a quien nos saludaba, le hacíamos favores a quien nos hacía favores, pero el Espíritu Santo nos dice, ustedes para ser padres, para ser hijos de vuestro Padre que está en el cielo, deben hacer exactamente como su Padre está haciendo. ¿Sí? En Romanos capítulo 12, versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esta es la consigna que usted y yo tenemos, no pagar a nadie mal por mal. ¿Sí? Lo que el Espíritu Santo nos está diciendo es, ustedes son diferentes, y para que el mundo se dé cuenta que ustedes están imitándome, que ustedes están queriendo ser como su maestro, ustedes tienen que tener en cuenta las palabras de su maestro. ¿Qué es lo que dice nuestro maestro? Dice él, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Aquí es una tarea no pequeña, no sencilla, sino una tarea de mucho esfuerzo y de mucha dedicación. Una tarea en la que usted y yo tenemos que sacar adelante nuestra espiritualidad, que debe mostrar a flote qué clase de cristiano soy yo. En Santiago capítulo 2, versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Si yo digo que amo, pero no estoy amando como el Señor quiere que yo ame, pues entonces está muerto mi amor. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. La primera consigna que usted y yo tenemos es que tenemos que amar a todos. Dios quiere que usted y yo mostremos el amor justo a aquellos que no nos aman, justo a aquellos que están buscando hacernos zancadilla. Nosotros debemos mostrar el amor con obras reales, concretas, que se hacen manifiestas en los momentos más difíciles. Es ahí donde usted y yo ponemos a prueba ese amor que decimos tener los unos por los otros. Cuando algún hermano no me está haciendo la vida fácil, cuando algún hermano no está trabajando en procura de mi edificación, sino poniendo tropiezo para mi caminar hacia el cielo. En el momento en que usted es exigido, en ese momento es que usted tiene que dejar ver lo que hay en su corazón, lo que abunda en su corazón. Entonces viene la contraparte. El Señor dice, bendiga a los que lo maldicen, bendecid a los que os maldicen. ¿Sí? Recuerdan que es muy fácil abrazar a un hermano cuando me quiere abrazar. Es muy fácil darle un beso santo a un hermano que me ama. Es muy fácil sonreírle a alguien de quien yo sé que tengo un buen afecto o una buena relación. Pero es muy difícil acercarme a una persona que no me quiere saludar. Es muy difícil acercarme a una persona que está buscando mi caída. Es muy difícil llegar a bendecir a un hermano que está hablando mal de mí. Aquí es donde de verdad se pone a prueba el crecimiento y mi conducta como cristiano. Allá en Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar salvación, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto es lo que usted y yo estamos buscando, esa herencia incorruptible que se manifestará en el cielo. En el versículo 6 de ese mismo capítulo dice, en lo cual vosotros
Os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Verso 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es verdad, uno puede amar a muchas personas y bendecir a muchas otras. Pero qué tarea tan difícil nos pone el Señor cuando Él dice, haga el bien a los que os aborrecen y ore por los que os ultrajan y os persiguen. Ahí es donde nosotros tendremos que poner a prueba nuestra obediencia a la palabra del Señor. Claro, nosotros hablamos del amor ágape, del amor agapado, hablamos de que ese es el verdadero amor. Incluso muchas veces podremos citar Primera de Corintios capítulo 13 y la definición que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos da desde los versículos 4 hasta los versículos 8, y podremos decir el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no hace mal a nadie, el amor no se irrita, no se envanece. Estas son cosas que definen lo que es ese amor que el Señor ha tenido por nosotros, pero son también virtudes que usted y yo necesitamos desarrollar para mostrar que estamos siendo discípulos de nuestro Padre Celestial, que estamos nosotros practicando lo que hemos venido aprendiendo. El Señor dice, yo les digo, yo os digo, amen, bendigan, hagan el bien y oren por aquellos que son sus enemigos, por aquellos que los maldicen, por aquellos que los aborrecen, por aquellos que los ultrajan y los persiguen. Ahí es donde usted y yo empezamos a transitar los pasos que el Señor nos dejó trazados. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos la oportunidad de parte de Dios de manifestar lo que hemos venido aprendiendo. Imagínense, hermanos, que si nosotros no ponemos a prueba el conocimiento que estamos teniendo, si nosotros no ponemos a prueba el crecimiento que vamos adquiriendo a medida que vamos transitando en el camino hacia la vida eterna, no podremos saber si estamos siendo calificados para llegar al cielo. Cuando el apóstol Pablo en 2 de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, él me está diciendo, ¿ya se puso a prueba? ¿Usted ya fue probado como se prueba el oro? ¿Usted ya se puso a prueba con fuego para saber que en estos momentos de dificultad usted es capaz de orar por su enemigo? ¿Usted es capaz de bendecir al que lo aborrece? ¿Usted es capaz de hacer el bien al que le quiere hacer mal? ¿Usted es capaz de sonreírle a aquel que lo está desvirtuando delante de los demás? Entonces, es aquí donde usted y yo necesitamos sacar nuestra casta de discípulos del Señor y mostrarle que somos cristianos calientes, que somos cristianos comprometidos, que somos de aquellos hombres y mujeres que nos esforzamos por conocer el pensamiento del Señor para ponerlo en práctica. Pero quiero que también observemos algo que nos va a dejar visualizar qué no es el amor. ¿Qué no es el amor? Aborrecer a un hermano. ¿Sí? Eso no es amor. En Tito capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso era lo que éramos antes de conocer a Cristo. Y eso no es amor. Si usted tiene algo en contra de su hermano, usted no lo está amando. Y si usted no lo está amando, todavía el amor de Dios no está en usted. ¿Mm? Todavía el amor del Señor no se está manifestando en usted. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, le dice, mire, en otro tiempo fuimos insensatos, en otro tiempo fuimos rebeldes, en otro tiempo éramos extraviados, éramos esclavos de las concupiscencias y de los deleites diversos que habían en el mundo. Vivíamos en la malicia, vivíamos pensando que aquel me quiere hacer daño, que aquel no sé qué, en eso vivíamos. Vivíamos llenos de envidia también. Éramos aborrecibles y aborrecíamos también a los demás. Pero en Cristo ya no podemos ser así. Ya no podemos ser así. ¿Por qué? Porque el Señor pagó un precio muy alto para que usted y yo cambiáramos nuestra manera de ser.
el Señor pagó un precio muy alto y nos dejó una tarea para que usted y yo la pudiésemos llevar a cabo. Otro más, atacar o buscar hacer daño a mi hermano. En Gálatas capítulo 5, versículo 15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En la Biblia, la palabra de Dios para todos dice, pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos. Van a terminar por destruirse todos. ¿Cuál es el engaño de nuestro enemigo? El engaño de nuestro enemigo es la justificación. Es que este hermano no me cae bien. Es que yo me estoy defendiendo porque es que yo también tengo mi dignidad. Esas son las palabras que a veces utilizamos para excusar nuestras falencias o nuestra falta de crecimiento. Ahí mismo en Gálatas capítulo 5, en el versículo 26, dice la palabra del Señor, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Irritar, envidiar a nuestros hermanos, eso no es amor. Son 3 puntos bien interesantes para que nosotros los pensemos. El aborrecer a mi hermano no simplemente es pensar que el hermano está rebelde, que se extravió del camino, que es una persona que no me puede caer bien, o el atacar a mi hermano no es simplemente quererle hacer daño físicamente, o el irritarlo tampoco es quererle hacer daño físicamente meramente. Miren, hermanos, que a veces la falta de amor se manifiesta de otra manera. Cuando usted no persevera en Cristo, cuando usted no crece, está mostrando falta de amor, está aborreciendo a su hermano. Porque si su hermano lo está mirando a usted para crecer y usted es un tropiezo para él, usted le está mostrando falta de amor, ¿sí? Cuando usted no asiste, cuando usted no persevera, usted puede irritar a su hermano, espiritualmente hablando. Usted puede hacer que su hermano decaiga, porque no sabemos a cuántas personas, usted o yo, le podemos llegar a hacer tropiezo. La palabra del Señor también dice, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen esos tropiezos. A veces decimos, no, pero yo a nadie odio, yo a nadie aborrezco, yo a nadie estoy irritando. Pero cuando usted o yo no estamos perseverando en el camino hacia la vida eterna, podemos causar esto en algunos hermanos. Podemos ser piedra de tropiezo. Podemos llegar a justificarnos. Podemos llegar a eximirnos de nuestra responsabilidad. Pero lo que el Espíritu Santo quiere es que usted y yo entendamos que el Señor en ningún momento se agradó a sí mismo, que el Señor más bien lo que hizo fue mostrarse para que nosotros pudiésemos llegar a ser semejantes a Él. Allá en Filipenses capítulo 2, versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo tengo que partir de una base, que mi propósito, mi crecimiento no depende solamente de que yo esté haciendo el bien, sino que mi crecimiento es que yo esté transmitiendo también el bien. Que los hermanos me vean como un verdadero seguidor de Cristo. Que los hermanos me vean como una persona que persevera en Él, en su amor. Que esa metamorfosis que se debe generar en mí cuando digo que soy un discípulo de Cristo sea notoria. Uno a veces cita 2 Corintios 5:17 y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y lo citamos. Y a veces nos convencemos de que somos nuevos. Pero ¿cómo me está viendo mi hermano? ¿Cómo me está viendo mi vecino? ¿Cómo me está viendo mi esposa? ¿Cómo me está viendo mi esposo, mi hijo? ¿Cómo me están viendo? ¿De qué manera estoy siendo yo un ejemplo para ellos? ¿De qué manera les estoy mostrando el amor? Y viene una pregunta que quiero que nos formulemos hoy. ¿Sabemos amar con el amor de Dios? ¿Sabemos amar? Aquí mismo, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa
a qué aferrarse. ¿Sabemos amar con ese amor, con esa entrega, con esa disposición? Yo sé, hermanos, que estamos en un proceso y sé que a algunos nos está faltando todavía mucho trabajo, mucho recorrido que llevar a cabo. Pero la exhortación de esta tarde-noche es justamente para que usted y yo entendamos que lo que está en juego es nuestra vida eterna. Es posible que algunos de nosotros tengamos la voluntad sincera de amar, pero no sepamos expresarlo con obras concretas y reales. Si ustedes recuerdan el ejemplo del apóstol Pedro, el apóstol Pedro con Jesús. Voy a citarles el apóstol Pedro con Jesús. El apóstol Pedro era un hombre impetuoso, un hombre que le dijo al Señor Jesús que él estaba dispuesto a morir en la cruz por él, que él estaba dispuesto a dar su vida mejor por él. Y antes de que lo llevaran a crucificarlo, Pedro incluso cortó la oreja de uno de los hombres que fueron a prender a Jesús. Y el Señor le dice, no, Pedro, así no es. Ahí mostró Pedro que estaba comprometido con Jesús. Pero cuando le llegó el momento de la prueba, cuando llegó el momento en el que el Señor le dice, usted va a ser probado, Pedro. Satanás lo ha pedido para ser probado, pero yo he rogado a mi Padre para que salgas triunfante, perseverante de esta situación. Pero en el momento de la prueba fue cuando sucumbió, y así nos puede pasar a nosotros. Amamos a Dios, queremos nuestra salvación, pero quizá en los momentos difíciles no sabemos cómo enfrentar esas situaciones que nos van a exigir mostrar nuestra virtud, nuestra capacidad, nuestro crecimiento en el Señor. Hay un pasaje en segunda de Pedro capítulo 1, y segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Yo necesito estar convencido de la manera en que estoy haciendo las cosas para agradar a Dios. Seguramente nos equivocamos de muchas maneras en diferentes escenarios y con diferentes tipos de personas. Puede ser que nosotros, aún con el conocimiento que tenemos, nos estemos equivocando constantemente. Pero el Espíritu Santo dice, añada a su fe virtud y a esa virtud conocimiento. Cada día mi conocimiento debe estar creciendo para que mis equivocaciones sean disminuidas, para que hoy esté trabajando como si fuera mi última oportunidad en esta tierra. El versículo 6 dice, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Tengo que enfocarme en que la vida eterna es una elección que yo tomo desde ahora. Yo decido dónde voy a pasar mi eternidad, si la voy a pasar con el Señor o la voy a pasar al otro lado. La lección del amor de Dios y como Dios enseña a amar es una lección con vigencia eterna. Estamos aprendiendo continuamente a amar como Él y buscamos hacerlo para ser agradables ante sus ojos. Entonces, ese conocimiento que yo voy adquiriendo me va a forjar una estrechez con el Señor, me va a forjar una relación cercana con Dios. Y cuanto más cerca de Dios esté, cuando más cerca del Señor yo esté, va a ser más fácil enfrentar esos enemigos del alma. Ese enemigo que quiere perturbar mi relación con el Señor y hacerme creer que con lo poquito que estoy haciendo ya es suficiente. Ser cristiano es un reto incansable, no puede parar, porque el fin del amor de nuestro Dios es la eternidad a su lado. Con ese propósito, Cristo descendió del cielo, con el propósito de que usted y yo tuviésemos una eternidad junto a Él. Él quiere que usted y yo agreguemos a esa paciencia piedad y a esa piedad un afecto fraternal. ¿Cómo logro amar a mis hermanos? ¿Cómo logro tener una cercanía con mis hermanos? Congregándome, perseverando, viéndolos, saludándolos, puliéndome con ellos. El hombre con el hombre se van puliendo, se van quitando las asperezas. Por eso el Señor instituyó la iglesia, para que usted y yo como cuerpo de esa cabeza que es Cristo, nos podamos pulir todos los días, constantemente. Cuando usted lee Hechos capítulo 2, se da cuenta
que el escritor del el libro de los Hechos, que es Lucas, dice que los cristianos se congregaban todos los días y perseveraban en la doctrina y en la comunión los unos con los otros. La iglesia no es para que usted esté allí ocasionalmente o para que se congregue ocasionalmente. La iglesia es para que usted esté constante, para que usted ayude en su crecimiento espiritual, juntándose con los demás hermanos y aprendiendo de los demás, para poder exhortarles y también ser exhortado, para poder animarles y también ser animado, porque a veces pensamos que es de una sola vía. No, el estar juntos nos enseña que hay una relación bilateral. Usted anima y también es animado, usted exhorta y también es exhortado. Y ese es el propósito con el que el Señor quiere que aprendamos a amar como Él amó. Él descendió del cielo y se entregó por nosotros para que usted y yo tuviésemos la esperanza de la vida eterna. Por eso nos transmite su amor. Cuando nosotros leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, uno dice, es un amor que es incomparable. Es un amor que no se puede encontrar a la vuelta de la esquina. Ese es el amor que solamente Dios ha manifestado hacia nosotros. En primera de Juan capítulo 3 versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. La segunda parte enriquece su vida y enriquece la mía. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Usted y yo tenemos la misma tarea, el mismo reto, el mismo compromiso. Y es aquí donde usted y yo empezamos a pulir nuestra relación con el Señor. Empezamos a mirar a ese Salvador que lo entregó todo para que usted y yo pudiésemos alcanzar la vida eterna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que mostrar nuestro amor a través de nuestras acciones. Vamos a tomar esa misma decisión de nuestro Salvador, que Él no se quedó pensando en que nos amaba, sino que Él emprendió su manifestación de amor al entregarse a sí mismo, al descender del cielo, al hacerse como usted y al hacerse como yo. Al llegar a estar en nuestra misma condición y estando en nuestra misma condición, no se quedó allí, sino que se bajó un poco más. Y siendo igual a usted y a mí, se bajó para servirnos a usted y a mí. Y hasta el día de hoy nos sirve, intercede por usted y por mí ante el Padre, para que usted y yo accedamos a la misma eternidad con Él. Entonces, cuando usted y yo entendemos lo que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en esta epístola nos está diciendo y nos dice, nosotros también debemos poner nuestra vida por los hermanos, es cuando usted y yo adquirimos el compromiso. Cuando usted y yo entendemos que debemos ser solidarios los unos para con los otros. ¿Cómo puedo llegar a ser solidario con un hermano? En Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 3 dice la palabra del Señor, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Yo necesito solidaridad con mi hermano para sobrellevar sus cargas. Yo necesito solidaridad con mi hermano para exhortarle, para restaurarle. Yo necesito solidaridad con mi hermano para animarle a perseverar, pensando en que si mi hermano está firme, está fuerte, en el momento en que yo quizá llegue a decaer, ese mismo hermano a quien yo estoy alentando, a quien estoy estimulando, pueda en algún momento de mi caída o de mi desánimo, pueda ayudarme, pueda exhortarme, pueda cargar conmigo esa carga tan pesada que estoy llevando. Porque usted y yo no estamos exentos. Todos estamos en procura de alcanzar exactamente esa eternidad. Y como les decía al principio, no somos un producto terminado. Aunque prediquemos la palabra del Señor, aunque llevemos muchos años hablando de Cristo, aunque seamos
conocedores de esta gran verdad, todavía estamos en el cuerpo y vamos a necesitar los unos de los otros. En Hebreos capítulo 3, vamos a ver otra aplicación que me gustaría compartir con ustedes. En el versículo 13 de Hebreos 3, dice la palabra del Señor: antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Antes exhortados. Esto involucra cercanía, pero si usted y yo no nos reunimos, entonces ¿cómo vamos a poder exhortar al hermano? ¿Sí? ¿Cómo vamos a poder corregir al hermano? ¿Y cómo voy a despertar en él el deseo de examinarme a mí, de corregirme a mí cuando me vea cometiendo alguna infracción de la palabra del Señor? En el versículo 12 del mismo capítulo 3 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo llego allá? ¿Cómo? Si ustedes han mirado la palabra del Señor o hemos estudiado la palabra del Señor, nos damos cuenta que el Señor se compadeció de nosotros. Él vio nuestra condición y por eso decidió descender del cielo para que usted y yo tuviésemos vida eterna. Se dolió en su corazón de ver que nosotros éramos como ovejas sin pastor. Así sucede con usted y conmigo. A medida que usted y yo frecuentamos el lugar de reunión y nos congregamos como iglesia, vamos a ver cuando el hermano Henry está desanimado, cuando el hermano Henry está en un problema, cuando el hermano Henry está triste, y vamos a poder, como dice el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Usted puede ser la libación que un hermano necesita para aferrarse más al Señor. En un momento de dificultad que usted lo logre encontrar y le pueda decir: hermano, ¿qué le está pasando? Eso necesita que usted tenga cierta afinidad con el hermano. Necesita que usted, por lo menos, cada vez que hay una reunión, usted se acerque y lo salude, para que usted empiece a ver sus ojos y pueda ver su semblante y se pueda acercar al punto de comprobar en algún momento que su hermano se está debilitando, que su hermano se está llenando de incredulidad, y puede ser que su hermano le diga: hermano, es que desde que estoy orando más y asistiendo más, tengo muchos problemas. Y llega usted con la palabra del Señor y lo exhorta, lo anima para que él no pierda su caminar. El versículo 13 dice: exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ese es el amor en acción. Ahí es donde usted muestra su sagacidad para sugerir, para aconsejar, para fundamentar a un hermano, para exhortar al hermano, para conducirlo a enderezar sus pies, a enderezar sus pasos. Otro más sería Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, que son textos que usted y yo citamos constantemente para los hermanos que a veces dejan de perseverar. Dice el versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Usted y yo tenemos la oportunidad de parte del Señor de examinar el pensamiento de Dios todos los días. ¿Sí? En la Biblia encontramos varias situaciones o escenas descritas por el Espíritu Santo para que usted y yo podamos animarnos a seguir adelante. Y cuando leemos este pasaje de Hebreos capítulo 10, nos invita el Espíritu Santo a que seamos disciplinados, seamos constantes, seamos personas o discípulos ascendentes, que todo el tiempo estemos creciendo, que todo el tiempo estemos avanzando. Dice: considerémonos unos a otros. ¿Para qué nos vamos a considerar unos a otros? Porque todos tenemos las diferentes dificultades, todos tenemos un proceso de transformación, todos estamos viviendo una metamorfosis, todos. Aquí no hay ninguno que ya haya alcanzado nada, aquí no hay ninguno que ya sea un producto terminado. Al contrario, aquí estamos todos en la misma situación, en la búsqueda de un lugar junto al Señor en la eternidad.
en la búsqueda de un lugar junto al Señor en el cielo. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, les dice a sus hermanos en Filipos de la siguiente manera. En el versículo 12 les dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. En el versículo 13 les dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo hago para animar a un hermano si no asisto? ¿Cómo hago para animar a un hermano si no lo saludo? ¿Cómo hago para animar a un hermano si mis acciones no se muestran como las que el Señor me mostró a mí, como la misericordia que Él sigue mostrando para conmigo? Él permite que yo esté en esta tierra para seguir siendo edificado por mis demás hermanos. Él quiere que usted y yo alcancemos la vida eterna y Él por eso requiere de usted y de mí la misma diligencia, el mismo esfuerzo. Usted y yo, así como el apóstol Pablo, podemos decirle a un hermano, yo no he alcanzado, pero estoy trabajando, yo he aprendido, yo estoy haciendo esto, yo de esta manera estoy corriendo para alcanzar mi vida eterna. Por eso el apóstol Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero también dice, pero yo estoy prosiguiendo, sigo buscando ese lugar junto al Señor en la eternidad. Una más, Santiago capítulo 5, versículo 16. Es un texto que muchos de nosotros hemos citado, quizá muchos de nosotros no sabemos de memoria, pero al observarlo detenidamente, el Espíritu Santo nos invita a hacer lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué requiero para poder confesar las ofensas? ¿Qué requiero para poder confesar las faltas? El ser humano por naturaleza quiere mostrarse fuerte, el ser humano por naturaleza quiere mostrarse perfecto, pero el Señor dice, confiese sus faltas, ¿sí? Para eso necesito humildad, para eso necesito aceptar que me equivoco, para eso necesito reconocer que no he alcanzado, que no lo he logrado, pero que estoy trabajando por ser diferente. El apóstol Pablo, en sus cartas, él pide que oremos por él. A veces nosotros no queremos mostrar esa debilidad más bien, no queremos tener esa cercanía con nuestros hermanos, porque qué vergüenza que vean que yo necesito de la oración, qué vergüenza que vean que yo todavía carezco de conocimiento. Todos, hermanos, todos necesitamos, todos estamos en ese mismo proceso de aprendizaje y lo que necesitamos hoy es humillarnos delante del Señor para poder ver el amor en acción, para poder ver que yo sigo siendo un ser humano, que todavía estoy en ese proceso y que mientras esté en esta tierra necesito ser exhortado y corregido porque me equivoco, necesito ser exhortado y necesito ser animado porque estoy en un proceso de perfeccionamiento. Todavía no he alcanzado la estatura que requiero para alcanzar la vida eterna. Entonces, no nos cansemos, dice el Espíritu Santo, confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿A quién no le ha pasado que ha dudado de su hermano? ¿A quién no le ha pasado que ha pensado mal de su hermano? Qué bendición cuando usted tiene el crecimiento y le dice, hermano, me equivoqué al juzgarlo, me equivoqué al pensar apresuradamente de usted. Veo que usted es una persona crecida, una persona que me puede ayudar y quiero que ore por mí y que me perdone por haber cavilado en mi corazón cosas que no debía haber cavilado. Eso requiere humildad y requiere sinceridad, requiere estrechez, requiere camaradería con su hermano, porque cuando usted más cerca de su hermano está, usted fácilmente le puede hacer ver que hay algunas cosas que aún le cuestan para seguir perseverando en el camino hacia la santidad. En Primera de Tesalonicenses, vamos a estar viendo, hermanos,
otro pasaje en el capítulo 4, versículo 18. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Las palabras que dice anteriormente el mismo apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Cuáles son esas palabras? Que nosotros, hermanos, los que estamos vivos, vamos a ser transformados en cualquier momento cuando el Señor aparezca. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo animo a mi hermano? Le voy a decir a mi hermano, hermano, no desfallezca. Hermano, no importa qué tan dura sea la prueba, permanezca en el sendero, permanezca en el camino. ¿Por qué? Porque el Señor en cualquier momento va a aparecer. Y si usted y yo estamos aún en este cuerpo, vamos a ser transformados. Por eso dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. El Señor cumple sus promesas. Yo sé que las dificultades que todos enfrentamos en esta tierra son difíciles, pero no son superiores a nuestras fuerzas. Primera de Corintios nos enseña que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Él da la salida a las dificultades. Y Él por eso nos dice a usted y a mí que trabajemos en procura de esa eternidad junto a Él. En el versículo 11 del capítulo 5 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Es nuestra labor como cristianos, mostrar nuestro amor en la acción, mostrar nuestro amor día tras día, porque muchos hermanos están esperando que usted y yo les animemos y muchos están esperando animarnos a nosotros también. Somos un equipo, somos miembros del mismo cuerpo. Ese cuerpo funciona porque usted y yo estamos siendo útiles en el reino del Señor. Por eso funcionamos, porque estamos sirviéndonos los unos a los otros, porque estamos funcionando como debemos funcionar, porque no nos estamos quedando aislados, no nos estamos consolando con poquito, sino que estamos dando lo mejor de nosotros. El amor en acción. Romanos capítulo 12, versículo 10 dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. En la Biblia de las Américas dice afectuosos unos con otros, afectuosos, amados. Si tenemos que llorar, lloremos. Si tenemos que reír, riamos, pero gocémonos. El Espíritu Santo dice, el amor sea sin fingimientos, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Yo no puedo decir que amo, pero no estoy dispuesto a arriesgar nada por mi hermano. Yo no puedo decir que amo a mis hermanos cuando no estoy dispuesto a negarme a mí mismo. Si yo amo, me niego, porque quiero imitar a mi maestro. Mi maestro se negó, dejó ese lugar por venirme a salvar, por venirme a mostrar su amor con sus acciones. Así debemos hacer usted y yo. Necesitamos mostrar nuestro amor a través de nuestras acciones, prefiriendo los unos a los otros. Yo no puedo decir que los amo si no estoy dispuesto a querer compartir con ustedes. Yo no puedo decir que los amo si no estoy dispuesto a negarme a mí mismo para poder estar cerca de ustedes. El engaño de Satanás nos hace creer que eso es fácil, pero el Señor nos muestra que no es de decir, sino que es de hacer. Que no es de querer aparentar, sino es de algo que se muestra a través de la acción. Miren que este séptimo que viene aquí, que dice saludados los unos a los otros, es un texto que nosotros constantemente usamos de Romanos capítulo 16, versículo 16. Y está bien que lo usemos, pero
¿A dónde nos quiere llevar el Señor? El Señor nos quiere a que usted y yo demos ese beso, conscientes de lo que implica. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 14 dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Un beso sincero, un beso que no lleve malicia ni doblez. Un beso que está dispuesto no solamente a darse el beso como Judas lo hizo, que el Señor le dice a Judas, ¿con un beso entregas a tu maestro? No, sino ese beso que es honesto, que está dispuesto a sacrificarlo absolutamente todo. El apóstol Pedro en este versículo dice, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. ¿Qué significa estar en Jesucristo? Que estamos llevando a cabo la tarea que Él nos encomendó, la tarea que Él nos designó a todos nosotros para que fuéramos portadores, multiplicadores de esta gran verdad. Multiplicadores de esta gran verdad. ¿Estamos en ese proceso? Claro que sí, hermanos. Y por eso necesitamos documentarnos. ¿Recuerdan? Hay que adquirir conocimiento. Al conocimiento hay que agregarle paciencia y dominio propio. Porque aunque lo sepamos, muchas veces no lo practicamos. Pero ¿qué tenemos que hacer? No cesar de hacer el ejercicio. No parar de estar con los hermanos, sino cada día acercarnos más para que cuanto más cerca estemos, más fuertes nos volvamos. Si usted y yo hemos leído el libro de los Hechos, nos damos cuenta que la iglesia primitiva soportó tantas cosas, era porque estaban juntos, porque habían aprendido a valorarse el uno con el otro. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 25 y 26, dice la palabra del Señor, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Por eso las congregaciones locales, por eso es tan importante la congregación local, porque podemos estar cerquita, para que estemos mirando qué necesita mi hermano, en qué le puedo ayudar. Puede ser que no sea nada material, puede ser que mi hermano lo único que necesite es mi hombro para llorar. Puede ser que mi hermano lo único que necesite sea mi oído para escuchar. Que yo sufra con él. Que yo pueda ayudarle a él a entender la palabra, a explicarle un pasaje, a orar con él, a cantar con él. Acompañarlo de su casa al sitio de reunión o del sitio de reunión a su casa. Tan sencillo como esto. A veces lo único que necesitan nuestros hermanos es un saludo, una sonrisa. A veces lo único que necesitan nuestros hermanos es que les digamos que lo amamos, que lo extrañamos. A veces lo único que necesitan nuestros hermanos es que nosotros le digamos en lo que le podamos servir, estamos pendientes, estamos atentos. Cuente conmigo, solamente necesitamos eso. Muchas veces necesitamos un hombro para llorar, un hombro para orar, una persona con la que podamos tomarnos de la mano y cantarle al Señor por las diferentes pruebas que pasamos o por los triunfos que nos permite obtener. Es eso, hermanos. Ese es el amor agapao. Ese es el amor en acción. Ese es el amor que el Señor pide que usted y yo desarrollemos para que podamos ser sus verdaderos discípulos. Allá en Filemón, hermanos, versículo 7, dice la palabra del Señor en Filemón 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿A cuántos hermanos hemos podido ayudar? Como Filemón. Nos escribe esta carta el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y nos hace ver la tarea, el desarrollo de la fe que había en Filemón, el compromiso que tenía Filemón por sus hermanos. Y como lo dice Pablo, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Podemos, hermanos,
podemos mostrarle al mundo, a nuestros propios hermanos, que de verdad el amor ágape, ese amor fraternal, ese amor entre hermanos, lo podemos vivir, lo podemos mostrar, lo podemos sentir. Y podemos llegar a ser como ese Filemón, ese hombre que sirvió, ese hombre que motivó, ese hombre que estimuló a muchos otros a seguir perseverando en el camino hacia la vida eterna. Ese hombre que se esforzó por ser diferente, por marcar la diferencia, por mostrarse como un verdadero siervo del Señor. Ese hombre que mostró que se puede llegar a ser mejor haciendo las cosas como el Señor le agrada. ¿Mm? Ese hombre que no le interesó las críticas, las murmuraciones, que no le interesó su propio beneficio, sino que estuvo dispuesto a negarse por ayudar a crecer a otros. Usted también y yo lo podemos hacer. Efesios capítulo 4, versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo puedo llegar a soportar con paciencia en amor? Cuando conozco a mis hermanos, cuando los tomo de la mano y siento que sus manos están encallecidas, están resecas, ásperas, ahí puedo ser paciente, ahí puedo desarrollar la paciencia, con toda humildad y mansedumbre. No hay judío, no hay gentil, no hay rico, no hay pobre, no hay alto, no hay bajito, no hay gordo, no hay flaco. Lo único que somos es hermanos que buscamos un lugar junto al Señor en el cielo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo podemos hacer porque el amor de Cristo abunda en nuestros corazones, porque el amor de Cristo está en cada uno de nosotros. Ahí mismo, en el último versículo de este capítulo 4, del versículo 32, dice la palabra del Señor, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la consigna. Esto es unidad. A esto es que nos llama el Señor, a perdonarnos unos a otros, a estrecharnos unos a otros, al vernos como hijos del mismo Padre, al vernos en las mismas condiciones y al darnos la mano para perseverar en Él, al vernos como similares, como iguales, porque por ellos y por mí murió Cristo, por nosotros murió Cristo. Ellos merecen lo mismo que yo y necesitan del mismo tratamiento que Dios me da a mí para que yo también se lo transmita a ellos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Seamos buenos, ayudémonos. Somos más fuertes si nos tomamos de las manos y corremos juntos y pasamos la meta juntos. El enemigo quiere vernos separados, el enemigo quiere vernos divididos, el enemigo quiere vernos como islas, pero somos más fuertes si nos juntamos, si nos tomamos de las manos y combatimos contra el mal. A eso fuimos llamados. El Señor nos encomendó una tarea excelente, una ardua tarea, una tarea que usted y yo no podemos descuidar. Y lo primero que Él nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto es el amor en acción. Amar, hermanos, es sinónimo de buena voluntad. El amor entre nosotros es un amor constructivo, siempre edificante. Este amor es indestructible,
porque no depende de lo que otros piensen o hagan, ni tampoco depende de las circunstancias. El amor entre hermanos es conocido solamente por las acciones. La prueba ante el mundo de que somos discípulos del Señor es nuestro amor. Esto garantizará que usted y yo estamos siendo legítimos discípulos del Señor. Amar de esta manera nos muestra que somos como nuestro Maestro. Sigamos su huella de amor. Sigamos trabajando en procura de dejar ver a Cristo en cada una de nuestras acciones. Sigamos en procura de mostrarle al mundo que no somos oidores solamente, sino que somos hacedores de sus palabras. En el versículo 45 de Mateo 5 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Para que seáis hijos. Eso garantizará que usted y yo hemos sido engendrados por nuestro Señor, que Él es nuestro Padre de verdad, que no estamos pronunciando palabras como los judíos, haciéndonos sentir que somos hijos de alguien que no nos ha engendrado, sino que de verdad hemos sido engendrados por el Señor. En Romanos 8:29 dice la palabra del Señor, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él marcó la diferencia. Él nos dio el ejemplo y nos dice que lo imitemos como hijos amados. Que lo imitemos. ¿Para qué? Para que Él sea el primero de muchos hermanos. Y yo estoy seguro y estoy convencido de que si nosotros recibimos con avidez la palabra del Señor, se va a mostrar ese mismo resultado, ese mismo fruto que Él está pidiendo. Romanos capítulo 13, versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esa es la única deuda que el hombre debe pagar todos los días. Y sin embargo, al mismo tiempo sigue debiendo siempre. Esa es una palabra de William Barclay que me llamó mucho la atención y quise colocarla para que nosotros pudiésemos entender que nunca, mientras estemos en esta tierra, habremos terminado. Mientras el Señor nos tenga aquí, podemos amarnos unos a otros, seguir trabajando por un lugar junto a Él en la eternidad. Hermanos, espero en el Señor haberme hecho entender, espero en el Señor haber aportado un poquitico en este camino que nos conduce al cielo y que podamos juntos darnos cuenta de que aún hay vida y mientras haya vida, hay esperanza. Dios los bendiga y muchas gracias por su paciencia y por su amor.